Hola, bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de la segunda temporada de Destino México, Migraciones y Movilidades. Y estoy feliz de poder platicar el día de hoy con Leonardo Curcio. Seguramente ustedes lo conocen, él es comunicador, académico, analista político, pero hoy vamos a platicar del papel que tienen los medios en estas discusiones que hemos tenido a lo largo de los episodios sobre cómo México puede ser un país más incluyente, más acogedor. Leonardo, bienvenido a Destino México. Claudia, qué gusto que me hayas invitado, un placer, privilegio estar aquí contigo. Es un gusto poder platicar porque en los primeros episodios de Destino México platicamos sobre, digamos, distintas poblaciones migrantes, cómo México históricamente ha sido destino de diferentes poblaciones, las reacciones que han tenido la sociedad mexicana, algunas políticas que han ocurrido. Pero yo me quiero concentrar el día de hoy en preguntas muy específicas. Desde tu perspectiva, un poco, ¿tú cómo has visto esta evolución de México como país de destino, sobre todo en cómo las narrativas se han ido construyendo en torno a la migración y cómo esta relación entre la percepción política y el papel que tienen los medios nos pueden orientar un poco en qué es lo que, digamos, se entiende hoy por México como país de destino? Y yo creo, Claudia, que se ha venido dando en, digamos, una dinámica en dos niveles. Una creo que es bastante positiva, finalmente, dentro de las intolerancias que este país tiene, se ha dado cuenta que la migración forma parte de, digamos, una dinámica que se está dando a escala planetaria y que por muchas razones México ha tenido ciertamente pues un papel relevante. Y sí estoy sorprendido de ver cómo, a pesar de las tensiones que la migración, si más adelante nos da tiempo, me gustaría volver sobre esto, las tensiones que generan en términos de convivencia, es decir, qué haces con la gente que llega a un territorio determinado, cómo organizas su vida, dónde la ubicas, cómo empiezas a generar una continuidad social. Me parece que dentro de lo caótico y el, digamos, incremento del número que hemos tenido, este país ha resuelto de una manera bastante sorprendente algunos temas. Y creo que, a pesar de que en algunos momentos hubo irritación, que los medios señalábamos de una manera bastante, debo decir, obtusa, porque era la crítica de la gente, decir, ¿a qué vienen estos haitianos o a qué vienen estos tal o cual grupo? Finalmente se ha venido absorbiendo de una manera muy clara. Por otro lado, y tú me dices cuánto me extiendo en esto, veo con enorme preocupación cómo pues, las grandes tendencias planetarias de la, digamos, política postideológica, por decirlo de alguna manera, han puesto el tema de la migración como uno de los ejes reconstructivos de las políticas identitarias. O sea, si tú ves no sé, desde la Italia ahora recientemente que votó por Meloni, hasta por supuesto lo que ha ocurrido con los vecinos, y bueno, ocurre un poco en toda Europa y en buena parte de los países del Occidente, las políticas ideológicas las políticas postideológicas, o sea, las identitarias, toman el eje de la migración es decir, la llegada de extranjeros a tu territorio como uno de los ejes reconstructores más importantes de la identidad. Y la ubican en tres niveles que pueden ser más o menos conflictivos y que se reflejan mucho en los medios. Uno, los migrantes nos vienen a quitar nuestros trabajos, eso lo oyes mucho en Estados Unidos. Dos, los migrantes nos vienen a cambiar nuestra identidad, eso lo oyes más en Europa, es decir, somos sociedades cristianas y de pronto llegan señores y señoras que nos vienen a quitar nuestra identidad. Y en el caso de México, empieza a filtrarse, particularmente en los medios, la idea de que son un peligro. Vienen y nos roban los colombianos o vienen y nos roban los tal o cual, lo cual te genera, en este caso, en los tres niveles de la política esta identitaria, esta idea de que es legítimo que yo defienda desde una posición política, Meloni, Trump, etcétera, esta idea identitaria, yo estoy defendiendo a mi país. O sea, ¿qué puede haber más noble que defender la esencia de mi cultura, los trabajos de mi gente y a mayor razón su seguridad cuando los migrantes son los que nos quitan eso? Por tanto, resumiendo, veo que la sociedad mexicana ha resuelto con cierto nivel de pragmatismo y sin hacerse demasiadas complicaciones este tema de absorber cada vez más migrantes, pero por otro lado veo que las tendencias identitarias
igual que el populismo invadió a todo el mundo, son grandes canales por donde la política discurre en estos tiempos. Ya no te alargo, pero además de los temas identitarios, pues están también los temas identitarios de género, que bueno, pues han dado también una discusión muy amplia en Europa, Estados Unidos. Aquí tengo la impresión de que eso todavía no pega y por supuesto no es el motivo de tu seminario, pero sí veo que hay ahí un tema sobre el cual en dos planos vale la pena detenerse, Claudia. Me encanta, Leonardo, que hables por un lado de la economía, por otro lado de esta idea que los migrantes van a cambiar nuestra conformación étnica, ¿no? Y por otro lado, lo que tú dices de la seguridad y de los supuestos riesgos que implica tener poblaciones, vamos a decir, extranjeras, ¿no? Pero en el seminario y en este espacio hemos platicado, por un lado, mucho de cómo la migración puede ser una oportunidad económica, pero ese mensaje cuesta mucho trabajo comunicar, ¿no? Uno puede decir, puede sacar provecho de la migración y otros países lo han hecho muy claramente. Canadá, por ejemplo, en un contexto de envejecimiento, desde los años 80, ha sido muy abierto pensando en esa importancia de los aportes que pueden tener la población migrante. En México no se ha discutido todavía. Cuando hablamos de identidad, nos lleva a hablar de racismo, xenofobia, discriminación, y ahí en realidad, pues México, y ahí quiero también saber tu opinión, México se presenta como un país mestizo, ¿no? Digamos, que tiene una historia colonial, si tú quieres, pero también donde las poblaciones extranjeras históricamente, tienen una narrativa muy distinta que la que existe, por ejemplo, en otras sociedades de formación de la nación. Y en el caso de la seguridad es interesante porque es algo que vivimos actualmente en los últimos años con el aumento incluso de la migración forzada, el desplazamiento interno y de un contexto de inseguridad y violencia en nuestro país. Entonces, un poco esos tres temas los hemos platicado, pero mi pregunta sería cómo podemos comunicar mejor esas narrativas, digamos, un poco para ver, bueno, uno, no todo, o sea, no, los migrantes no nos quitan los trabajos, se pueden complementar estos saberes, estas oportunidades que se pueden crear con esta migración. Por otro lado, bueno, podemos quizás ser un poco más incluyentes, no vamos a cambiar nuestra conformación étnica y tendríamos que entonces comunicar narrativas en torno al racismo, a la discriminación, a la xenofobia. Y por otro lado, pensar que los riesgos que tú dices en seguridad quizás son resultado de integraciones fallidas sociales, económicas, ¿no? Déjame empezar por esto último, que ocurre mucho en los medios. Yo combato esta idea de que en algún momento, si hay algún episodio del que tú quieras, desde un robo, secuestro, extorsión, detención de una banda, se señale cuando es extranjero. Es un colombiano. Y no porque yo no crea que haya que situar a colombianos, ecuatorianos, el que tú quieras, sino que el elemento estigmatizante opera. Yo les digo, a ver, nunca decimos que es veracruzano el que detuvieron o que es de Iztacalco, ¿no? Es decir, la idea de la etiqueta al extranjero refuerza. Por otro lado, es un recurso muy útil de los gobiernos, es decir, nosotros somos buenos, pero vienen las hordas de ladrones de otras partes y son rumanos o son italianos, de donde tú quieras. Y la estigmatización en medios es muy común. Habrás visto mil notas. Los colombianos vienen a extorsionarnos. El tráfico de personas está ligado a búlgaros o ucranianos. En fin, yo no dudo que hay por supuesto, mafias internacionales, pero igual, Claudia, que digo y reclamo, tú conoces parte de mi obra, la imagen de México en el exterior está ligada a que mexicano igual a narcotraficante o igual a sujeto violento y violador, parte del, digamos, estigma que Donald Trump utilizó en campaña, mexicano igual a violador. Indocumentado o migrante igual a violador de la ley. Entonces, bueno, hay que combatir ese frente y hay que desligar, creo yo, en los medios de una manera muy clara, la idea que la inseguridad o la criminalidad están vinculadas a una nacionalidad. Hay unas que sufren más que otras. Creo que hay que poner un énfasis muy particular en eso, igual que pues, en otros elementos identitarios, para evitar, digamos, la estigmatización. En Europa ocurre mucho, ¿no? Detienen a alguien, dice, era un sudamericano, no diga sudamericano, diga, es un ladrón, no es su condición. Eso es una. La segunda, el desafío identitario. Pues nosotros no somos ni de lejos una sociedad que tenga una como lo puede ser Israel, como lo puede ser Japón, como lo puede ser Italia, como lo puede ser Estados Unidos, una presión demográfica,
digamos, enorme en pues una población que no crece y que por tanto depende para su vitalidad económica de la importación de mano de obra. Nosotros todavía no estamos en eso, estamos en tránsito, ustedes los demógrafos conocen muy bien eso, como en tránsito de envejecer, todavía nos queda una cuota importante. Además somos un país que tiene población suficiente como para que entonces, esta dinámica o este dilema que tienen nuestros vecinos de una manera muy clara, es decir, la combinación demográfica que hoy tienen te lleva a que a lo mejor el modelo del WASP se siente en minoría o no. En Israel, pues el debate tiene una actualidad rabiosa, pues dicen, bueno, estamos envejeciendo, no tenemos suficientes hijos, dice la población, y bueno, pues habrá más palestinos en las próximas generaciones. Entonces, este cambio demográfico te lleva a un cambio de identidad. En Europa, pues tú lo ves en las representaciones deportivas, ¿no? Las selecciones de la mayor parte de los países, incluso los de Europa del Sur, ya ahora tienen tonalidades diferentes. Es más, si alguien que nos está viendo ha tenido la fortuna de viajar a Europa en los últimos años, pues tú ves un Madrid cada vez más andino, ¿no? Las caras en el metro son cada vez más andinas, la migración ecuatoriana, pero se empieza a notar, y bueno, pues eso va cambiando la identidad de efectivamente esos países. Nosotros creo que estamos todavía muy lejos por la composición demográfica de ser un país que tenga esa dinámica. Y en lo económico todavía no es un desafío, pero esto es un país que se siente apretado en el mercado laboral y sí oigo pues mucha gente que dice, oye, ¿y por qué admiten colombianos o por qué admiten argentinos? La disputa sobre los médicos cubanos, que tiene una pista política, pero digamos, te permite entrar en esta gran discusión de a qué vienen los extranjeros si aquí, ¿cómo se llama? Nos hacen falta plazas y tenemos pocos recursos, sí está muy presente. Todavía no nos vemos en la tensión esta, es decir, no los deje entrar y como te decía en la primera intervención, en lo local se ha podido asimilar a la gente y se han diluido, porque hay una parte todavía como muy generosa, si me permite decirlo así, de la sociedad mexicana, decir, bueno, pues vienen extranjeros, de alguna manera hasta nos halaga, ¿no? Que venga gente como a vivir entre nosotros. ¿Tú qué estás haciendo aquí? No, cuando empiece el número a crecer, ya se convierte no en un tema de carisma personal, sino en un problema sociológico. Creo que estamos todavía en un momento apropiado para discutir de qué manera se podrían recibir en los próximos años, cuando digamos, este país, espero, empiece a elevar su nivel de renta y nos vayamos volviendo un país de viejitos más pacíficos y empecemos a importar más mano de obra, que entendamos que esto es parte de un movimiento. ¿Qué es un movimiento, Claudia? Si me permites nada más en 30 segundos, que tiene que ver también con digamos, un cambio epistemológico en la forma en que discutimos los grandes temas. Yo sigo diciendo, ¿por qué nos parece tan bien? Desde el Palacio Nacional se celebra que haya inversión extranjera directa y qué bueno que venga las grandes empresas internacionales y fíjense en nuestro país se levantan el cuello y dicen somos un país receptor de capitales, no recibimos tantos como el tamaño de nuestra economía, pero ese es otro cantar, pero deberíamos incorporar exactamente con el mismo orgullo la migración, pero bueno, ahí hay un factor ideológico, nuestros vecinos no han logrado pasar del horizonte irrebasable de libre comercio y entender que los mercados laborales son mercados como cualquier otro y el que haya dinamismo en los mercados, salvo en los muy sofisticados, estos de la economía digital y del conocimiento, en el resto la siguen viendo como los invasores. Yo creo que tenemos ahí un gran desafío generacional que tiene que ver con un relato político, si los migrantes son un peligro, que hay que efectivamente superar. Ahí quiero que nos detengamos, porque tú dices, hay un peso de cómo digamos, del relato político de que los migrantes son un peligro, pero también, como mencionas, en México hemos sido sujetos, la política mexicana ha sido sujeta a la presión extranjera con esta narrativa, ¿no? Digamos, ahí no es necesariamente la idea de que son un peligro para nosotros, sino que son un peligro para los vecinos desde la perspectiva de los vecinos. Entonces, obviamente la política permea la percepción de la población migrante, ¿no? Y la relación México-Estados Unidos también afecta cómo en México se ve esta población migrante. Y fue muy clara la reacción con las caravanas, como tú dices, la sociedad mexicana muy generosa históricamente, ¿no? Pensemos incluso en las patronas, en el apoyo que se le da a lo largo del vías del tren, pero por otro lado,
esta idea de que, bueno, si son un peligro para para los vecinos, pueden ser un peligro para nosotros. Y ahí creo que nos detengamos, porque creo que todavía no hemos podido, quizás los académicos, comunicar, ¿no? Y en realidad ustedes, los comunicadores, tienen mejores habilidades para eso, de decir, a ver, esperen, ¿no? Tomemos la calma, tomemos un tiempo para pensar qué es lo que se necesita políticamente por un lado, pero por otro lado en la sociedad mexicana para poder atender a las poblaciones que llegan a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Y como que un poco el problema es que siempre la política gana y lo inmediato se vuelve muy urgente, ¿no? Pero no nos hemos un poco sentado a pensar. Y los académicos, por otro lado, digamos, hacemos estudios, un poco más larga plata, nos sentamos a pensar, pero después hay que comunicar las cuestiones en la coyuntura y con una implicación también de atender a las respuestas inmediatas, ¿no? Y yo tomo, por supuesto, la autocrítica desde los medios y la academia, pues no puedo más que celebrar todo lo que ustedes hacen y además el enfoque que le han dado también de orientar a la toma de decisiones en lo político. A veces hay un problema, digamos, nuestros especialistas en epistemología lo explican muy bien, hay un problema como de ancho de banda de conciencia. O sea, se habla de migración o se habla de la atención de migrantes y es como si estuvieras hablando del déficit público o de la carencia de un energético. Y tú dices, bueno, pues es un problema muy serio. Pero detrás de la migración, Claudia, y detrás del apoyo a la migración, hay un rostro humano que los medios deberíamos, en este caso, reflejar mejor. Es decir, no estamos hablando de migrantes como un colectivo indefinido. O sea, cuando tú los ves y los oyes, o las oyes, el testimonio, tu actitud, pues digo que hay un problema de ancho de banda, de generación, de superávit de conciencia, si me permites decirlo así. Decir, oye, estoy hablando de una persona que salió de su país o por razones económicas o porque tiene miedo, si aquí meto, digamos, migrantes, o sea, gente que se mueve de un lugar a otro, todas las categorías, ¿no? Todos los elementos expulsores o atractivos que puede tener la migración en un conjunto. Cuando tú oyes esa historia, tú dices, a ver, es que no solo es admirable, es que no hay manera de no tener una actitud compasiva y, por supuesto, directa. Por tanto, creo que el primer asunto que deberíamos tener, y subrayo en clave autocrítica, Claudia, autocrítica es no hablemos del fenómeno como si fuera una oleada, una avalancha o el huracán Yen. No, no, estamos hablando de personas que tienen historias dramáticas, desgarradoras, y escucharlas es importante. Yo creo que el ser expuesto a una historia individual en los medios de comunicación cambia completamente las percepciones. Los vecinos, tú ese tema lo conoces muy bien, yo lo he tratado en un par de ensayos. Cuando hablan de los migrantes indocumentados, los americanos imaginan unas bestias horrendas que vienen hordas a quitarnos todo y de pronto les dicen, ¿cómo? No me acuerdo del nombre, pero seguramente nuestros amigos nos ayudarán a ubicarlo. El segundo director de la Homeland no fue ratificado porque tenía una niñera indocumentada en su casa. Y la experiencia, digamos, el elemento que yo decía es toda la retórica del gobierno en aquel momento, Bush, te estoy hablando de la prehistoria, era los migrantes son un problema y hay que contener eso. Pero mi jardinero y la niñera de mi casa, que a lo mejor son indocumentados, son ese grupo. Entonces, la perspectiva de ponerle rostro humano a la narrativa mediática es muy importante. Y la otra, ¿quiénes apoyan y quiénes dan su vida por ayudar a esa gente? Yo eso lo repito mucho en los medios porque me parece admirable. Yo admiro el genio humano, admiro el talento de mis compañeras académicas del Colmex, los que inventan cosas, los que hacen vacunas, en fin, admiro a muchísima gente, pero a quien más admiro en la vida es a quien da su tiempo para ayudar a los que no tienen nada, y es a los migrantes. Es decir, que haya gente, por supuesto yo no lo he hecho, y no tengo más que admiración por él y resaltarlo. Tú decías algunas organizaciones de la sociedad civil que lo hacen, que tú dejes, ya no te digo la comodidad, tu vida normal y digas, yo voy a dar tiempo, dinero y atender gente que no tiene nada porque viene buscando en este país o está de tránsito alguna oportunidad, me parece que es,
Yo no sé si haya un camino, Claudia, a la santidad o no, pero a mí me parece el gesto humano más admirable que pueda haber, que haya gente que dedique su tiempo a hacer eso. Yo creo que los medios deberíamos recordar que hay gente así, o sea, igual que hay gente pues, de todo tipo, y no nos vamos a meter con las elecciones de cada cual, pero sí es muy importante poner de relieve esa solidaridad, esos grupos organizados que pueden estar vinculados a opciones religiosas, otros no, pero yo creo que son historias que hay que contar más. Y conforme vas generando, déjame cerrar el razonamiento, conforme tú tienes elemento, vas creando el déficit de conciencia. Hace un ratito hablaba de superávit. Cuando tienes esta posibilidad, tú dices, a ver, yo no voy, mi mirada sobre la migración deja de ser el problema en términos abstractos de una avalancha humana que no tiene rostro, a escuchar historias específicas y también gente que tiene mucho que decir. Y aquí busco un contraste, que es, al mismo tiempo que todo esto ocurre en el ámbito, digamos, social y las dinámicas demográficas, seguimos teniendo un déficit brutal en las capacidades del Estado para tratar esto. Cuando te dicen que el gran tema es encontrarte a la autoridad mexicana cuando vas cruzando por aquí, pues yo creo que hay muchas preguntas que formularnos sobre eso. Y bueno, creo que los medios, ahí cierro la idea, sí tenemos que tener un mapa narrativo muy preciso, es decir, ¿dónde ponemos? No podemos hacer mucho los medios, pero sí dónde ponemos la luz o dónde ponemos la lupa para que nuestras audiencias tengan una lectura diferente, Claudia. Ahí yo necesito también reconocer la autocrítica de la academia. Yo creo que en general hemos sido malos comunicadores, ¿no? Porque no es nuestra función muchas veces y tampoco somos activistas, ¿no? Aunque queremos muchas veces cambiar ciertas prácticas, ¿no? Pero tampoco pertenecemos a esa sociedad civil organizada que puede apoyar en el campo a estas personas, como tú dices, ¿no? Entonces ahí también muchas veces pues hay ciertas frustraciones. Yo no soy cura para absolverte, pero ustedes hacen mucho para generar conocimiento. No, el tema es primero generar conocimiento. Yo creo que el presupuesto erróneo, es decir, la sociedad se debe dar cuenta de esto. No, es que en la mayor parte vivimos en la docta ignorancia sobre todos estos temas y ustedes generan mucho conocimiento. Yo te absuelvo de eso. Oh, gracias. No, y en realidad tú eres un periodista, un comunicador bastante único porque tienes una formación en sociología, un doctorado en historia y creo que también eso, digamos, no todos los periodistas tienen esta formación académica, pero yo ahí tengo una gran duda porque en este espacio queremos hablar de Destino México, México como destino, para que sea más acogedor, más incluyente, haciendo una reflexión de si es posible o no, pero pensando un poco más en integración, moviéndonos de la idea de la contención, moviéndonos de la idea del papel que debe jugar México para que no lleguen estas personas extranjeras o incluso migrantes internos, forzados, por ejemplo, que se mueven en nuestro país y de ahí la palabra movilidades, ¿no? Hay gente de movimiento, también son mexicanos. Pero la pregunta es que también es que nos hemos enfocado mucho, como tú dices, en las historias, en las narrativas de por qué sale la gente, que, digamos, cómo llegó el cruce por nuestro país, las violaciones a los derechos humanos en las que fueron sujetos por autoridades mexicanas, pero no nos hemos movido todavía a pensar qué vamos a hacer como sociedad si se quedan en nuestro país, ¿no? Porque incluso la mirada a la migración en tránsito supone que estas poblaciones, estas personas, no se van a quedar, que son personas que en algún momento van a llegar a Estados Unidos. Pero ¿qué hacemos si se quedan en nuestro país? ¿Cómo cambiamos la narrativa para decir, les vamos a dar la bienvenida y queremos que se queden en México? Ahora sí, vamos haciendo esta ironía del programa Quédate en México, que fue un desastre político y para la política migratoria. Pero, ¿qué hacemos en ese sentido? ¿No? Porque, ¿y cómo contamos las historias de estas personas? ¿Cómo hacemos que estos testimonios no se queden únicamente en los contextos complicados que vivieron en sus países de origen y en estos trayectos largos, ¿no? Y ahí pensamos, por ejemplo, la población haitiana que tuvo hijos en Chile o en Brasil y que ahora se encuentra en nuestro país. ¿Cuál es el país de origen? Para los hijos es Chile o Brasil, para los padres es Haití, ¿no? Y esta idea de, bueno, digamos, han tenido una trayectoria complicada, pero no los queremos acá, ¿no? O cómo podemos hablar de, sí, los contextos de pobreza y violencia que viven algunos hondureños, que los obliga a salir, pero que, digamos, no los va a
estigmatizar esta idea de pobreza por un lado, pero por otro lado que bueno, son personas que quizás salieron de contextos pobres, pero que tienen mucho que ofrecer a nuestro país y se quedan, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para acogerlos? Y esa es la gran pregunta, porque como tú dices, creo que hay un cambio en la narrativa, en la estigmatización de las poblaciones en tránsito que se puede dar, ¿no? Y se pueden hablar de estos testimonios, pero ¿cómo entonces que estos testimonios mismos no se vuelvan estigmatizantes? Sí, sí, interesante eso. Mira, yo tengo la firme convicción de que este país tiene todavía la oportunidad, porque el número no llega a ser todavía un asunto, digamos, desafiante como el que pueden tener otros países. Basta ver la forma en que varios países de América del Sur tienen que lidiar con flujos, por ejemplo, la cuantía de venezolanos que emigran. Pero bueno, tenemos todavía como un espacio amplio para discutir este tema. Y si me permite, lo frasearía de esta manera, es cómo podemos organizar mejor la convivencia en el momento en el que lleguen. Y yo tengo la impresión de que sí hay una necesidad de empezar a discutir esto en un plano mucho más preciso en los presupuestos federales. O sea, hasta ahora lo que he visto es, bueno, si entran porque no los pudimos contener, nos falló el paradigma de contención, ahí pues donde se asienten ellos, a ver si los niveles locales y la solidaridad pública o la seguridad social los atienden. No, sí tiene que discutirse una partida específica para atender a esta gente, igual que otro tema que tú y yo hemos hablado en otro momento, las capacidades para atender desde refugiados hasta migrantes. El Estado tiene que tener, o sea, debes reconocer que es un tema creciente y que requiere un tratamiento específico, que reoriente, que asigne, que ofrezca vías de inserción al país. Es decir, la gente pues va a las ciudades fronterizas porque sabe que ahí hay más actividad, que es mucho más fluido el tejido social y por tanto puedes encontrar un trabajo un día y luego quizá efectivamente cruzar al siguiente a los Estados Unidos. Pero una adecuada, digamos, asignación de rutas, es decir, oiga, a lo mejor en Colima tenemos un espacio amplio para recibir gente, o dije Colima como cualquier otro lado, es decir, una capacidad de orientar hacia dónde los flujos podrían irse y organizar una convivencia razonable, una convivencia con expectativas de que funcione bien, podría ser. Para esto necesitas un órgano, ¿no? Que reciba y distribuya. Yo creo que hay que cambiarle totalmente la lógica a migración. Vamos, les están quitando la función esencial en el aeropuerto, se la están dando a marinos, porque dicen que son unos estafadores. Entonces, bueno, si ese órgano es el encargado, este órgano del que el gobierno, Claudia, no se fía, porque dice, estos señores se dedican a extorsionar a los más débiles, pues decirles o confiarles que tengan a su vez, o sea, que cambien el paradigma de la contención y se vuelvan un paradigma como reasignador. No sé quién hace ese trabajo. Sí creo que en los presupuestos federales habría que pensar en un órgano que tuviera una visión interdisciplinaria mucho más amplia para ubicar. Deberíamos empezar a generar oportunidades en algunos sectores, es decir, oiga, pues a lo mejor puede usted contratar el 10% de personas que puedan venir de otras latitudes, reduciendo, digamos, en este caso, cuestiones burocráticas. Y en última instancia, creo que hay que universalizar derechos. O sea, aquel que llegue a este país, no importa cuál sea su condición, poder pedir servicios, en este caso médicos o acceso a esos servicios médicos, tener derecho a inscribir a los hijos independientemente. Este es el único país donde te piden el comprobante de domicilio hasta para ir al baño. ¿Y usted qué le importa dónde vivo yo? No, es que es fundamental. Es decir, son mecanismos que excluyen a quien no tiene todo eso, ¿no? Es decir, yo creo que habría que pensar en todo eso, flexibilizar la posibilidad de que tengan una cuenta de banco, que es una cosa cada vez más difícil. Es decir, organizar la convivencia pasa efectivamente por ordenar la casa para recibir a los parientes, ¿no? Que vienen, oye, pues que vienen toda la familia, vienen 11, pues a ver cómo nos ordenamos o cómo distribuimos las cargas. Creo que estamos todavía en un buen periodo como para pensar que esto puede ocurrir, que hay zonas del país que siguen requiriendo de oportunidades, hay un trabajo muy amplio en reconstrucción. Digo, hay que recordarle a esta gente que es negativa la idea de ¿cómo se llama?, de la migración, que los guatemaltecos ayudaron a construir el imperio turístico que este país tiene. O sea, por más que lo neguemos, Cancún se construyó por supuesto, no vamos a quitarle méritos a este país, pero los migrantes guatemaltecos hicieron
un trabajo muy importante para que eso sea lo que es. Igual que los mexicanos hicieron un trabajo enorme para que el sur de los Estados Unidos sea lo que sea y la reconstrucción de Nueva Orleans después de Katrina. No me extiendo en el tema, sí creo que hay muchos temas en los cuales hay que empezar a generar conciencia. Lo primero es un órgano a nivel federal que empiece cómo administrar con una visión diferente a lo que el INAMI hace u otros órganos, como un gran receptor, un Instituto Nacional de Migración que empiece a ver efectivamente hacia dónde se puede mover la gente. Hay canalizaciones adecuadas que tienen que, digamos, funcionar bien. Por ejemplo, el trabajo temporal, que en el Colegio de México han estudiado muy bien, en algún momento te puede resolver, digamos, la posibilidad de tener a la gente ocupada un tiempo, cómo universaliza sus derechos, es decir, la protección de enfermedades. Estás hablando de poblaciones que vienen con niños. Yo le pregunto a la gente, y me lo pregunto muchas veces, o sea, piense lo que significa tener un extranjero con su familia aquí. O sea, ¿qué le dices del niño? ¿Dónde se educa? La señora dónde lo vacuna, etcétera, ¿no? Es decir, si es un problema de cómo imaginar una convivencia diferente. Y luego el tema es dónde irlos albergando. Yo creo que todas las ciudades deben empezar. A mí se me parte el alma ver cómo están en la entrada del viaducto. Quienes viven aquí en la capital de la República los habrán visto. Es decir, sí deberíamos tener una flexibilidad, es decir, a ver, todas las ciudades deberían dotarse, igual que hemos desarrollado capacidades de protección civil, como de albergues temporales medianamente decorosos en lo que los servicios estos federales, o a lo mejor habría que pensar, no lo tengo muy definido, en una estructura federalizada, ¿no? Donde participen distintos niveles de gobierno y que podamos tener capacidad de atención de migrantes en una primera instancia, en una, digamos, una primera etapa como de aterrizaje, y poco a poco, pues ya la economía de mercado, la propia sociedad irá haciendo su parte y el talento de ellos, porque lo que se admira efectivamente en los migrantes es su enorme capacidad para resolver esto que llaman su historicidad, o sea, la capacidad de producirse a ellos mismos, ¿no? Déjame interrumpirte ahí porque creo que, de aparte que tenemos que empezar a cerrar, creo que en realidad hablas de presupuestos, hablas de buscar formas de que pues tengamos una convivencia más sana a diferentes niveles. Pero creo que, como tú lo decías, bueno, van a llegar nuestros parientes, tenemos que organizar la casa. Tiene que haber voluntad política, tiene que haber voluntad de las autoridades, digamos, de la sociedad en recibir a estos parientes, y tiene que haber alguien que diga, vamos a ordenar la casa de esta forma. Ahora, no todo viene de lo que se decide arriba, ¿no? Digamos, tampoco tenemos que pensar que necesitamos que sea el gobierno mexicano el que ordene todo, pero si no tenemos esa voluntad de arriba, digamos, mi pregunta es, bueno, ¿vamos a poder hacerlo de alguna forma a partir de distintos esfuerzos de la sociedad civil? ¿Cómo hacemos que los esfuerzos que vienen de abajo se complementen con esos esfuerzos que también vienen desde arriba? Y un poco, ¿cómo, y con esto un poco me gustaría empezar a cerrar, ¿cómo hacemos para que pueda haber esa voluntad política de querer recibir, de querer reordenar nuestra casa, acomodarnos un poco porque nos van a visitar? Oye, yo iría como un ejemplo que ponen los administradores públicos. La administración pública solo aparece cuando hay un problema. O sea, tú no necesitas un aparato que distribuya vacunas si no hay epidemias o no hay, ¿cómo se llama?, enfermedades. En el momento que lo empiezas a tener, tú necesitas un canal necesariamente que te organices. Y cuando te organices no quiere decir que haga todo, simplemente decir, oiga, debemos tener un mecanismo mínimo que reconozca que hoy ese es un dilema que la sociedad enfrenta. Antes no lo teníamos, hace 50 años este era un país que no tenía ese, pero previsiblemente hoy lo tenemos y previsiblemente va a crecer. Por tanto, necesitas generar administración. Si no hay problema, pues no necesitas administración pública. Al mismo tiempo, creo que en este caso, ese órgano que recibe y se responsabiliza en primera instancia, sería como un primer piso, decir, a ver, lo primero es dejemos de contenerlos y verlos como un enemigo. Primer cambio. Segundo, tú tienes la capacidad de recibirlos y decir,
A ver, en primera instancia están aquí, no se nos mueren de hambre, no tienen un problema sanitario y reciben un trato pues, medianamente decoroso mientras encuentras una solución. Y el resto de las estructuras, pues, decir, la economía de mercado y que habría que irle generando los incentivos para que recibiera toda esa gente de manera creciente. Es decir, no tenemos el problema encima ahora en volúmenes inmanejables. O sea, tenemos tiempo para irlo pensando y la capilaridad social y todas estas responsabilidades hagan su trabajo. Yo creo que pueden ser complementarios. O sea, no me imagino un gobierno, una especie de gran órgano haciendo todas cosas, porque el gobierno mexicano ha demostrado que ni las bases de datos de la defensa puede efectivamente proteger. Es decir, no me hago ilusiones de un gran aparato eficientísimo que coloque hondureños aquí y allá, ¿no? Es decir, pero sí que evite el gran choque y que permite efectivamente, el gran choque inicial y que permite efectivamente que todo ese tejido empiece a funcionar. Por esto decía, la duda es, tú trabajas a nivel federal, sí, tienes que tener un órgano que reciba, porque finalmente es responsabilidad de la federación, pero a lo mejor con gobiernos locales, etcétera, puedes desarrollar que pueden ser mucho más sensibles a los esfuerzos y a las particularidades de cada una de las regiones, estrategias diferenciadas, ¿no? Estrategias diferenciadas en cada una de las regiones. Así lo veo, o sea, no es que el Estado supla todo eso y creo que en gran medida todo el trabajo que se está dando en la base es el que está generando conciencia arriba de que el tema los ha rebasado y que igual que muchos otros temas, pues de pronto el Estado mexicano descubre que no tiene capacidades. Déjame planteártelo de una manera muy sencilla. Aquí en México, mientras la criminalidad organizada se fue efectivamente desarrollando, el gobierno federal se dio cuenta que no tenía policía. Dijo, o sea, ¿y ahora qué hago para enfrentarse? Pues no tiene usted policía. Y ahí tienes en los últimos años el esfuerzo por crear un órgano que haga esa función. En fin, quizá estoy abusando de la comparación, pero en el caso de la migración así veo. O sea, no hay todavía una concepción nueva, no esta idea policial y de contención que diga, este fenómeno en los próximos años no va a parar de crecer y sería sensato que nos fuésemos efectivamente preparando, Claudia. No, estoy de acuerdo y de hecho hemos discutido mucho también en el seminario del papel que tienen las políticas multinivel, ¿no? Y los esfuerzos multinivel para poder justamente complementar el trabajo que realizan en las bases, las organizaciones de la sociedad civil, con los esfuerzos que existen también desde el gobierno federal, que existen esfuerzos estatales, ¿no? Y el papel del sector privado incluso, ¿no? No todo es sector público para atender los problemas nacionales, ¿no? Y aparte, bueno, digamos, los papeles que podamos jugar en la academia, en los medios, pero sí creemos que un poco el problema de que se mire la migración como un problema es esta idea de que estamos en una crisis, ¿no? Estamos en el momento de la invasión, como tú dices, se piensa que es el huracán, ¿no? Que llega y que entonces todos tenemos que salir corriendo o tenemos que atenderlo, cuando en realidad, pues cuando uno ve los números y cuando uno ve las posibilidades que pueden generar las llegadas de estas personas, digamos, podríamos pensar de una manera distinta o reaccionar de una manera distinta. Pero déjame terminar aquí, déjame agradecerte, Leonardo, por estar en este espacio. Yo creo que un poco después de la autocrítica de los medios y la autocrítica también de la academia, en realidad creo que estamos muy conscientes tú y yo de que podemos trabajar juntos, pero además que tenemos responsabilidades, pues ambos, ¿no? Para hacer buen trabajo académico, para hacer buen trabajo de comunicación y que en realidad, pues estas narrativas, estas historias, estos testimonios, pues necesitan también, no viven en un vacío, ¿no? Necesitan también un esfuerzo colectivo para que puedan cambiar, pero también para que puedan llegar a traducirse en presupuestos y en capacidades del Estado, ¿no? Para atenderse. Muchas gracias, Leonardo. Te felicito a ti y a todo el equipo por el trabajo que hacen y te agradezco mucho que me hayas invitado. Un gusto y sigamos platicando de estos temas que seguramente no se detienen aquí. Gracias a todas y todos por acompañarnos en Destino México, Migraciones y Movilidades y los espero en un siguiente episodio.